Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 28 de febrero 2017. Estamos en la última parte del Salmo 34, la cuarta parte, la gratitud y sus causas. Desde un principio dijimos que el tema era gratitud porque así comienza el Salmo con una expresión de gratitud y así vamos a terminar. Y ahora encontramos las causas de la gratitud. Alabanza al Creador y Preservador, la protección divina, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Así dice en la Biblia el título del Salmo. Recordemos que David escribe este Salmo de gratitud después de dos grandes victorias. Sobrevivió a la persecución de Saúl y también al intento de asesinato de los filisteos. Y en esta última parte del Salmo, David habla de la gratitud como el resultado de la protección integral de Dios sobre su vida. No se trata solo de un caso, una circunstancia en la que Dios lo bendice y lo protege, sino de una vida protegida por Dios. Por eso es que su gratitud es integral, tiene muchas razones. Leamos los versículos 15 a 22 del Salmo y analicemos lo que nos dice. Al leerlo, parte por parte, podremos notar un contraste entre el cuidado de Dios para los justos y la ira de Dios para los injustos. Primeramente nos habla de lo que Dios hace por nosotros, los que creemos en Él, los que le seguimos. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. He aquí una declaración sobre el cuidado de Dios. Nos vigila, nada de lo que sucede a nuestro alrededor le es ajeno. Además, nos escucha, está dispuesto a recibir nuestras peticiones. En contraste con eso, también nos habla de lo que Dios hace contra los enemigos. Los enemigos de David en aquel caso, los enemigos nuestros, son las personas que se rebelan contra Dios. Dice así: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Debemos entender que no se trata solamente de pecadores, porque en tal caso estaríamos incluidos todos en este punto, porque todos somos pecadores. Se refiere específicamente a los enemigos de la fe. En el caso de David, o de su tiempo de David, se refiere a quienes se oponían a la voluntad de Dios y procuraban la destrucción del pueblo de Dios. En un sentido práctico, se refería a sus enemigos de David. En nuestro tiempo se refiere a quienes se oponen a la proclamación del verdadero cristianismo. De cualquier modo, la idea es clara. Hay gente a la que definitivamente Dios no está dispuesto a bendecir, porque son personas que se rebelan contra Él, y no significa necesariamente que Dios haga algo contra ellos en forma deliberada, sino que no hace nada a favor de ellos, y eso es lo peor que Dios puede hacer por un ser humano, no intervenir en su vida. Y no interviene en la vida de esa persona porque esa persona no lo permite, porque esa persona no le interesa. Hay que decirlo, no hace nada por ellos porque ellos no creen en Él, porque no le buscan. Ellos se rebelan contra los planes de Dios. Incluso algunos que sí creen en Dios, pero se rebelan contra Él de cualquier manera. Dios entonces les permite experimentar las consecuencias de sus actos. Ese es el punto. Otra vez, lo que Dios hace por nosotros. Dice el versículo 17. Claman los justos y Jehová los oye. O sea que escucha nuestras oraciones. Y luego dice la segunda parte del versículo 17. Y los libra de todas sus angustias. Es decir, nos auxilia en nuestras necesidades. Versículo 18, primera parte. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea, se ocupa de nuestras luchas. Sabe cuando estamos tristes, deprimidos, preocupados. Él lo sabe. No es que no lo sepa. Él sí lo sabe. Y versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ese es un texto digno de aprenderse de memoria, ¿no? Especialmente cuando estamos atribulados. He aquí una declaración en términos absolutos. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Aunque tengamos muchas aflicciones, de todas ellas nos librará, dice. Versículo 20. Él guarda todos, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta es una declaración mesiánica. En Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Cuando el Señor fue crucificado, se acostumbraba que a los crucificados, para que no sufrieran más de lo debido y permanecieran ahí en agonía, les quebraban los pies, las rodillas, para que murieran de inmediato. Y en el caso de Señor Jesucristo no lo tuvieron que hacer porque Él ya estaba muerto. Fue tanto sufrimiento que murió antes que los otros que estaban crucificados junto a Él. Y dice el hermano Juan que sucedió así para que se cumpliese la escritura, porque se decía eso del Cordero Pascual, el Cordero que representaba a Jesús mismo,
muriendo por nosotros, se decía, era la orden de Dios, que no debía quebrantarse un hueso de él. Finalmente, hace un resumen de el contraste entre el bien y el mal. Dice el versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. He aquí una frase que nos aclara un asunto muy importante. Al malo no tiene que matarlo nadie, solo se destruye a sí mismo. O sea, no se trata de que Dios intervenga y le quita la vida, no, solito se mata porque sufre las consecuencias de sus malas acciones. Versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Otra declaración aclaratoria, y es muy oportuna. La bendición sobre nosotros no tiene que ver con perfección o ausencia de pecado, sino con redención. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos. Redención es un término legal de aquella época. Tiene que ver con ser regresado a un estado de bendición original. Una persona podía caer en la esclavitud, podía llegar a ser esclavo por perder en una guerra eran esclavizados los que perdían, o por acumulación de deudas, se tenía que vender como esclavos y no podía pagar sus deudas, o por nacer de una familia de esclavos. Pero alguien podía pagar el precio de esa vida y hacerle libre. Y a eso se le llamaba redención. Después también redención significó cualquier acción a favor de la libertad de una persona o un favor para restituirlo en alguna circunstancia a esa persona. En un sentido más amplio, redención significa perdón. Todo esto nos ayuda a entender lo siguiente. Déjeme hacer una conclusión, no solo de esta parte, sino incluso de todo el Salmo, con 7 declaraciones que quisiera compartir con ustedes. Dios es un Dios de gracia y misericordia y quiere bendecir a todo ser humano. Número 2. Dios imparte bendiciones generales a todos los seres humanos. Por ejemplo, hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace llover sobre los que creen en Él y sobre los que no creen en Él. Él da oxígeno y aire a los que creen en Él y a los que se rebelan contra Él igual. Número 3. Dios desea bendecir con salvación, cuidado especial, una relación padre-hijo a quienes aceptan creer en Él y seguirle. Este es un asunto más exclusivo. Solamente algunas personas pueden recibirlo. ¿Quiénes? ¿Quiénes deciden seguirle? ¿Quiénes decidimos creer en Él y seguirle? 4. La diferencia entre ser justo o injusto, de acuerdo con lo que este salmo dice, habla de justos e injustos, no está en las buenas obras o los pecados. Todos somos pecadores. La diferencia está en un acto de fe. Ser justo es ser justificado por la gracia de Dios, y esto sucede cuando creemos en Él y le entregamos nuestra vida. En Cristo hemos sido justificados, y justificación quiere decir que Él puso sobre nosotros su justicia, y se adjudicó a sí mismo nuestro pecado, y murió en la cruz pagando por nuestro pecado. Eso es justificación. Insisto, la diferencia entre ser justo e injusto no está en nuestros pecados o buenas obras, está en un acto de fe. Cuando creemos en Él, entonces nos es dada su justicia. Quien ignora a Dios o no le da la importancia requerida a Dios, está expuesto a sufrir las consecuencias de sus actos, de su pecado. 5. Dios bendice a todo ser humano. Algunos lo reconocen y viven agradecidos. Algunos otros ni lo reconocen ni viven agradecidos. Y ya dijimos que hay los mal agradecidos y los peores, que son los desagradecidos. Pero Dios bendice a todo ser humano. La diferencia está en si lo reconocemos y lo agradecemos o no. 6. La diferencia entre una vida bajo la protección de Dios y una vida fuera de la protección de Dios no es un asunto de las preferencias de Dios. Él no hace acepción de personas, Él ama a todos. La diferencia está en las preferencias humanas. Hay quienes lo prefieren a Él y hay quienes prefieren a otro Dios, sea una deidad religiosa, estatua, pintura, fetiche, dinero, rituales, etc. Así es que no tiene que ver con que Dios prefiere a unos y otros, tiene que ver con que hay seres humanos que prefieren algo que no es Dios, y hay quienes preferimos a Dios. Y número 7, si escogemos seguir a Dios, entonces podemos vivir agradecidos. Y como dijimos en los primeros devocionales, ser agradecido es tener éxito, es ser feliz, es tener plenitud de vida. Seamos agradecidos, escojamos a Dios. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me encantaría encontrarme de nuevo con usted el día de mañana. Hasta pronto.